Bienvenido a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. Especialista Carlos Blancas Bustamante analiza los diversos tipos de despido laboral y la procedencia del amparo constitucional. Director de la Oficina para los Países Andinos de la OIT nos habla sobre el rol de este organismo internacional en el derecho al trabajo. Bien amigos, así empieza Tus Derechos y continuamos después de la pausa. ¿Sabías que el despido incausado se produce cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna relacionada con su conducta o labor que la justifique? Bueno amigos, continuamos con el programa Tus Derechos. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Carlos Blancas Bustamante, profesor de Derecho Constitucional y Laboral de la Pontificia Universidad Católica de Perú y exministro de Justicia del Ministerio de Trabajo, a quien le agradecemos su participación en el programa y que nos haya permitido acogernos acá en su oficina. Doctor Blancas, cuando uno ingresa a laborar, tiene muchas expectativas, ¿no? Como son, por ejemplo, recibir una remuneración digna, adecuada, contar con el pago de una CTS en su oportunidad, gozar de vacaciones, de gratificaciones, bonificaciones, o que se les conceda las licencias respectivas. Sin embargo, todos estos derechos que constituyen o forman parte del derecho laboral, ¿se ven protegidos a través de un proceso de amparo? No necesariamente. En principio, todo lo que es la defensa de los derechos laborales cuenta con una vía ordinaria que es la justicia ordinaria laboral. Es decir, hay jueces laborales y tribunales especializados laborales que cuentan con una ley procesal laboral que acaba de cambiarse, que va a entrar en vigencia una nueva a partir del 15 de julio, y que es el cauce natural para que los derechos laborales se puedan ser reclamados. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha abierto correctamente la posibilidad de acudir al amparo cuando en el desarrollo de una relación laboral se produzca la violación de derechos constitucionales. Porque hay que tener en cuenta que el amparo solamente procede cuando hay violación de un derecho constitucional. No necesariamente todo incumplimiento de una norma laboral que pueda ocasionar el empleador genera una violación de un derecho fundamental. Por lo tanto, hay que distinguir. Entonces, esta diferencia ya la ha hecho el tribunal. Entonces, hay temas, por ejemplo, el más importante, el tema del despido. El tribunal, en el tema del despido, ha señalado que procede una acción de amparo cuando el despido viola derechos fundamentales del trabajador. Y el caso más claro es cuando se viola el derecho al trabajo, que ocurre cuando al trabajador se le despide en forma incausada, es decir, sin causa señalada en la ley, o de forma fraudulenta, o cuando el despido es nulo porque viola determinados derechos constitucionales como la libertad sindical, por ejemplo. ¿Cuándo estamos frente a un despido incausado? ¿Qué debemos entender por ello? Incausado quiere decir que el despido no tiene causa. Las causas están establecidas en la ley. Por ejemplo, faltar más de 3 días consecutivos o 5 días no consecutivos en un mes al trabajo. Esa es una causa. Impuntualidades reiteradas, siempre que previamente el empleador haya amonestado o suspendido al trabajador. Falta de respeto al empleador o agresión del trabajador al empleador o a otros compañeros. Desobediencia sin justificación a las órdenes o a los reglamentos. Concurrir al centro de trabajo en forma reiterada bajo el efecto del alcohol o de drogas o estupefacientes. Son algunas de las causas que están señaladas. Entonces, si el trabajador ha incurrido en alguna falta, el empleador tiene que notificarle, darle un plazo para que se defienda, y si la respuesta del trabajador no lo ha convencido, despedirlo. Pero lo que no puede el empleador es simplemente despedir al trabajador, decirle te vas, sin darle un motivo ni una justificación. Eso es un despido incausado y eso el Tribunal Constitucional considera que es violatorio del derecho al trabajo, en el sentido que el derecho al trabajo no solamente es el derecho a tener un empleo para el que no lo tiene, sino también para el que lo tiene el derecho a conservarlo mientras no haya una causa objetiva y justificada para su despido. ¿Quiere decir esto que estaríamos frente a un despido incausado si es que un trabajador concurre a su centro de trabajo y simple y sencillamente no lo dejan entrar? Bueno, eso es lo que se llama el despido de hecho, o sea, un despido sin comunicación
y por supuesto si no hay comunicación, menos aún hay indicación del motivo del despido. La propia ley laboral establece en este caso que para probar el despido de hecho, porque a veces al trabajador se le despide de hecho impidiéndole el ingreso, pero luego por no haber ingresado se le imputa abandono de trabajo. Abandono de trabajo por más de 3 días. La propia ley laboral señala que el trabajador debe en este caso acudir a la autoridad de trabajo o a la autoridad policial, que en este caso está habilitada para hacer esta labor, a efecto de que se constate esta situación. Normalmente esto lo hace la policía por encargo del Ministerio de Trabajo. Entonces el policía asignado se apersona al centro de trabajo, pregunta, comprueba por qué no se le ha permitido ingresar al trabajador y luego la delegación policial expide una constancia policial. Esa constancia prueba, demuestra que el trabajador ha sido despedido en esa forma absolutamente ilegal. Y con esa base el trabajador podría perfectamente plantear una acción de amparo porque ahí el despido incausado es evidente, prácticamente no hay nada que discutir. Perfecto, entonces ahí estaría habilitada la posibilidad de un inicio de proceso de amparo. Así es, ahí está habilitada la posibilidad de un proceso de amparo. Perfecto, ahora bien, existen otras figuras en la materia laboral, que es el despido fraudulento. ¿Qué se entiende por despido fraudulento? El despido fraudulento es un despido en el cual se invoca una causa para cumplir con la ley, pero la causa no es real, la causa puede ser ficticia o la causa puede no tener ninguna relación con la labor del trabajador, o incluso también señala las sentencias del tribunal, pueden existir pruebas fabricadas, pruebas adulteradas, en base a las cuales se pretende a un trabajador despedirlo. Entonces, en todos estos casos se configura lo que se llama un despido fraudulento. ¿Qué tiene que hacer el trabajador frente a una situación de estas? O sea, ¿cómo acredita el trabajador de que se encuentra sujeto pasivo de un despido fraudulento? El despido fraudulento tiene una mayor dificultad probatoria que el despido incausado. En el despido incausado es más o menos fácil probar porque no existe la carta, no existe la comunicación. El despido fraudulento es más, como uso una palabra de una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que el despido fraudulento es perverso. O sea, quien despide sabe que no puede despedir en forma incausada porque tendría todas las de perder en un proceso judicial. Entonces trata de configurar un despido verdadero, es decir, imputa una falta. Para cumplir una formalidad. Así es, pero el problema es ahí demostrar que efectivamente esa causa es falsa o que la prueba utilizada es falsa o que la causa invocada no está enumerada en la ley, porque también cuando se viola este principio de tipicidad, o sea que la falta tiene que ser la que está dicha por la ley y no otra, entonces hay que hacer una mayor labor probatoria por parte de la defensa del trabajador. Sin embargo, yo diría que hay un criterio más o menos establecido en las sentencias del tribunal que permiten identificar aquellos casos en los que efectivamente hay un despido fraudulento. También existe otra modalidad, que es el despido nulo. El despido nulo está regulado en la ley laboral. En realidad, en el despido nulo, el trabajador prácticamente tiene dos posibilidades igualmente buenas para él. O ir a la vía laboral o ir a la vía del amparo, porque en la vía ordinaria está regulado el despido nulo. Y el despido nulo en la vía ordinaria se verifica cuando al trabajador se le despide básicamente por 3 grandes motivos, que son violaciones de derechos constitucionales. Por ejercer actividad sindical, o sea, se viola la libertad sindical. Por discriminación, cualquier tipo de discriminación, por raza, color, sexo, religión, idioma, opinión, y dentro de ello se incluye como caso específico el despido de la mujer embarazada a causa de que está embarazada. Y en tercer lugar, el despido por represalia, cuando se despide a un trabajador porque se quejó, porque reclamó, porque protestó por algo, y entonces lo despiden.